Continuar con nuestros sermones del Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar en el capítulo 6. Vamos a continuar con el capítulo 6, el segundo sermón. Son 4 sermones del capítulo 6, si no me equivoco. Marcos 6. ¿Por qué no vas abriendo tu Biblia? Y vamos a estar en la segunda parte del versículo 6 hasta el versículo 30. Cuando estés listo con tu Biblia, ponte de pie para orar al Señor, que se apiade de nosotros y nos revele su palabra en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué no oramos primero? Bendito y soberano Dios, nuestro Dios bueno, te amamos, te bendecimos. Gracias por un domingo más donde nos permites venir delante de tu presencia, nos permites escuchar tu palabra. Señor, en esta mañana te rogamos porque tu palabra sea verdad en nosotros, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón, atraviese los huesos y nos revele tu verdad y nos haga ver el error en el que estamos. Espíritu Santo, te pido porque nos des arrepentimiento ante la palabra que vamos a escuchar y en las áreas donde estamos fallando. Sé tú quien habla a la iglesia, habla a la iglesia, sorpréndenos. Que esta mañana hagas el milagro de la regeneración en los corazones, en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque eres bueno, nos escuchas, nos amas. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 6, la segunda parte del versículo 6 dice: y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies, en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera demonios, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los príncipes de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te
te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Hasta ahí nuestro pasaje. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya me dio calor otra vez. Hace 6 años, yo creo. 6 años, en mayo del 2018, tuve la oportunidad de predicar en la iglesia que nos envió a plantar Coramdeo en Doxa, sobre el no evadir o desertar del evangelio. Y yo decía que los creyentes verdaderos permanecen sólidos en Cristo, quien es el único fundamento de nosotros los cristianos. En un sermón sobre Colosenses 1, recuerdo haber utilizado una ilustración sobre aquellas posibles situaciones en donde algunos cristianos pudiéramos llegar a estar, donde negáramos a Jesús. Y que en realidad podemos llegar a ser un tanto cobardes, o quizá muy cobardes, y somos honestos, y en ese momento nos estuvieran a punto de torturar, quizá desde arrancarnos la uña del dedo meñique, diríamos: sí, yo lo maté, soy culpable. Al final del culto, en aquella ocasión, se me acercó un hombre, un congregante de allí, él y su familia extranjeros, aparentemente misioneros. No tenía muchos detalles de esa familia. Solo sé que tenía un negocio de impresiones cerca de una universidad, y él me dijo que él no era ningún cobarde. Me acuerdo muy bien porque me apretó la mano muy fuerte. Para el siguiente domingo me entregó una carta donde especificaba que él se arriesgaba mucho repartiendo Biblias a los estudiantes desde su negocio, y que junto con su familia habían sido fuertemente perseguidos aquí en la Ciudad de México. Inclusive me incluyó un regalo, me dio una bolsita muy bonita con una carta y me regaló el libro de los mártires, un libro que habla de los sufrimientos y de las muertes de los cristianos primitivos y de los mártires protestantes. En realidad desconozco la manera en que este hombre él y su familia hayan sido perseguidos aquí en la Ciudad de México desde su negocio de impresiones, es la verdad. Pero sí le agradecí mucho por el libro, era un libro que yo quería además, porque el libro fue de mucha bendición para mí. Pero la palabra expuesta seguramente cimbró a este hermano, y por eso reaccionó de esta manera. No sé qué haya pasado en su vida, pero nunca es mi intención predicar la palabra poniéndole nombre o apellido. La verdad es que yo no conocía muy bien a ellos. Pero con todo esto, al igual que en 2018, sigo sosteniendo que muchos de los citadinos aquí de la Ciudad de México y de los hermanos conurbados del Estado de México no hemos sido expuestos a persecuciones que pongan en riesgo nuestra vida. No conozco a nadie aquí. Si tú conoces a alguien, pues platícame de él, pero aquí en la Ciudad de México yo no conozco a alguien que haya puesto en riesgo su vida o que haya su vida sido en riesgo por el evangelio, por una persecución. Quiero que medites en lo siguiente.
¿Cuál es el costo del discipulado? ¿Qué costo estás dispuesto a pagar por ser discípulo de Cristo? ¿Has considerado que muy posiblemente vas a pagar un costo por seguir a Jesús? Un costo que puede ser desde el ser rechazado o vivir la oposición y que pudiera tal vez en algún momento llegar a la muerte. ¿Cuál es el costo del discipulado? De hecho, así se titula este sermón, el costo del discipulado. Los que seguimos a Jesús tenemos el honor y la alegría de hacer avanzar y extender el reino de Dios, compartiendo a la gente de lo que Jesús hizo, está haciendo y hará. Todos podemos ver algunos aspectos muy importantes de el llamado que Jesús ha puesto en nosotros. Lo primero es, Él nos llama a ir y nosotros obedecemos, punto. Ahí tú te vas situando cómo estás en esas áreas. Lo segundo es que Él nos envía con su autoridad, nos entrena o somos entrenados en las iglesias porque tenemos un trabajo que hacer. Y lo tercero es que continuamos trabajando, buscando extender el ministerio de Jesús, predicando el evangelio, atendiendo a los necesitados. Estos son como aspectos del llamado que todos tenemos como seguidores, discípulos de Jesús. Lo que leemos acá es una historia muy interesante porque nuevamente Marcos hace uso de esta herramienta literaria del sándwich, poniendo una historia en medio de otra historia. Vemos que Jesús deja su ciudad natal, Nazaret, lo veíamos la semana pasada, donde fue rechazado. Y yo no sé si esto influyó en la forma o en el consejo que le dio a sus apóstoles, 12 apóstoles, para que fueran en su misión evangelizadora, en su misión, en su agenda misionera, no sé. Pero Jesús seguía recorriendo las aldeas enseñando. Quizá decepcionado por lo que había vivido con su familia, pero esto no le impidió seguir la voluntad de su Padre en ir y predicar que el reino de Dios había llegado. Entonces, después de que ha discipulado a estos 12 hombres y que los ha entrenado por un buen periodo de tiempo, pues como que ya llegó el tiempo de que empezaran a hacer sus primeras prácticas, empezaran algunos dicen a levantar pinitos o a hacer sus pininos. Era tiempo de que se pusieran a trabajar solos. Pero Jesús seguía predicando, seguía enseñando. Podemos entender aquí que Jesús no iba a seguir su ministerio solo. Él empoderó a personas para que lo acompañaran. Llamó personas, designó personas, enseñó a personas, a un selecto grupo de seguidores, para que fueran y trabajaran a la par de Él. Muchos de estos aspectos que vienen en esta primera parte de nuestro pasaje, indirectamente o directamente no se aplican a nosotros, ¿sí? Pero sí es muy sabio, hermanos, que consideremos los principios que vienen aquí, sobre todo haciendo un examen de conciencia de cómo están nuestras motivaciones al respecto. Pero en todo el pasaje, la misión de los 12 apóstoles se convierte en el tema que define el sermón de hoy. A pesar de que está la historia sándwich, como se le llama, de la muerte de Juan el Bautista en medio, el martirio de Juan el Bautista. Y es interesante porque Juan el Bautista fue mencionado por última vez en el capítulo 1,
cuando Marcos anuncia el comienzo del ministerio público de Jesús y anuncia el arresto de Juan el Bautista. Y no sabemos más hasta ahora. Marcos, el autor, no escribe más sobre el destino de Juan en manos de Herodes, sino es hasta ahora. Pero el hecho que el autor inserte la ejecución de Juan el Bautista en el contexto de lo que está haciendo Jesús enviando a sus discípulos nos obliga forzosamente a considerar lo que significa la muerte de Juan para el discipulado y la misión de Jesús. Parecen dos historias diferentes. Y si se dieron cuenta, no hice caso a los numeritos de los versículos que vienen en su Biblia. Empecé desde el 6b y estoy terminando en el versículo 30, donde ya aparentemente el que le puso los títulos a la Biblia ya dijo, aquí es otra cosa. Pero no, el tema termina en el versículo 30. Vamos por partes. Jesús sigue enseñando de aldea en aldea. Puse puse la alerta sísmica. Jesús sigue enseñando. Él no deja de enseñar. Podemos pensar que este es un elemento que define el ministerio de Jesús. Ya lo habíamos dicho antes, la enseñanza. Jesús no lo único que hacía, pero lo primordial que hacía era enseñar. Y obviamente mostraba compasión por los necesitados, curaba a algunos de ellos, pero el propósito dominante de su ministerio fue la enseñanza. Hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios a nosotros nos ofrece claridad y precisión. A ellos también les ofrecía claridad y precisión de todo lo que estaba alrededor de Jesús. A través de las enseñanzas de Jesús, tanto antes como ahora, tenemos una mayor comprensión. Ahora, tú que estás en Jesús y que eres educado, enseñado con la palabra, has adoptado un compromiso con Jesús, pero es por la enseñanza que has tenido de Jesús. Entonces, en este primer bloque de pasaje, hay cosas muy importantes que tenemos que considerar sobre el ir y predicar el evangelio. Y una de las cosas es que vayamos y prediquemos con la autoridad de Jesús y que no lo hagamos solos. Jesús manda de dos en dos, los manda en equipo, era más seguro, era más prudente, por muchas cosas que surgían en la época, en la inseguridad y lo que sea. Pero Eclesiastés 4:9 dice que más valen dos que uno. Hay un contexto sobre la ley exigía 2 testigos para verificar cualquier asunto. Entonces, si ellos iban a predicar el nombre de Jesús, era importante que fueran de 2 en 2. Era la norma cultural de la época. Les da a Jesús la autoridad para que vayan sobre los demonios y los espíritus inmundos, que sanen. Pero vemos a 12 personas que están representando la autoridad de Jesús, que han sido designados. Digamos que eran extensiones del Rey Jesús, así como ustedes lo son. Extensiones del Rey Jesús. Eso, hermanos, es un honor. Es un honor y una gran responsabilidad ser representantes de Jesús. No es cualquier cosa. Aunque yo no sé si siempre consideramos que estamos siendo representantes de Jesús en todo momento. Pablo comenta esto en 2 de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Esto me sorprendió. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Esto es sorprendente, hermanos. Dios te usa a ti para atraer a otros.
Tú estás representando a Jesús. Tú también. Estás representando a Jesús. Esto nos tiene que sorprender. Estamos representando a un rey, a un Dios, al Dios creador, al que sostiene el universo, al que por el cual las cosas fueron hechas. ¿Cómo estás representando a Jesús? ¿Cómo lo estás haciendo? O la pregunta antes es, ¿estás representando a Jesús? O tal vez una paralela, ¿estás mal representando a Jesús? Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Dios ruega a través de nosotros. Otro punto interesante es que no solo hay que ir con la autoridad, sino hay que ser sencillos, hay que ser eficientes, ir con lo esencial. Aclaro, puede que tú seas un misionero que has recibido un llamado a ir a las naciones, pero también puede que tú seas un misionero llamado a tu ciudad o aquí a tu iglesia. Lo importante de esto es la actitud y la motivación que tenemos que tener cuando anunciamos las buenas nuevas de Jesús a otros. Y lo que vemos aquí es que para ser eficientes, según Jesús, en la obra de Dios, era ir y demostrar el evangelio, predicar el evangelio nada más, sin ninguna carga extra, nada que impidiera la misión como aquellos. Eran como principios que Jesús le dio para este trabajo: viajar ligeros, llevando lo esencial. Les da chance de llevar solamente un bastón, aunque en Lucas y Mateo les dice que no lleven bastón ni calzado, pero creo que la idea es la misma, de que vayan ligeros, que sean sencillos, que vayan sencillos. Mira esto, el servicio a Jesús se caracteriza por la dependencia a Él o en Él. Y esto se traduce en ir a donde Él nos envía, a pesar de tener carencias materiales, a pesar de tener preguntas sin respuesta, solamente confiando en Él que nos envía. Yo creo que si hiciéramos si el Señor Jesús nos hiciera un examen con respecto a nuestra evangelización. Platicaba con un hermano que estaba gozoso porque después de muchos años de predicar el evangelio y tratar de convencer a las personas sobre Cristo, estaba muy contento porque dijo que uno de ellos, de años haciéndolo, uno de ellos realmente había mostrado interés. Inclusive tenía una comunicación con esa persona y le solventaba preguntas, y habían tenido ahí, o sea, le había regalado Biblias, si no me equivoco. ¿Cómo nos iría en este examen de evangelización? ¿Cómo nos iría en este examen de representantes de Jesús? Examen número 1, representantes de Jesús. Pregunta número 1, ¿a cuántas personas has evangelizado? Pregunta número 2, ¿cuántas personas se han arrodillado ante Jesús por causa de ti? O sea, porque tú les predicaste. ¿Te imaginas ese examen? Y no los van a hacer en el cielo el día del juicio. No te preocupes. Vamos a tener ese examen. ¿Cómo estamos representando a Jesús y cómo estamos haciendo la tarea misionera? Vamos a llamarle así. Lo estamos haciendo de manera sencilla, de manera eficiente, yendo con lo esencial. Y por favor, no es un tema de que te vistas de apóstol. No vayan a creer que eres un San Judas de esos que andan en el metro. No es que te vistas de apóstol y vayas de guarachitos y solo un bastón a predicarle a tu vecino.
creo que no vas a lograr algo. Pero ve la motivación, lo que está en el fondo de cómo los está enviando Jesús. Porque luego les dice sobre el lugar al que van y si son bienvenidos o no. Entonces, claro que tenemos que ir a donde somos bienvenidos y tenemos que seguir adelante cuando somos rechazados. Jesús les dice dónde deben de quedarse y cuándo deben de seguir adelante. Y nuevamente aclaro, no vayas a pensar, sí, pero es que este es un sermón como para misioneros que van a ir al barco Logos o se van a ir a Budapest, a París, al Himalaya a predicar. Creo que ninguno de aquí al momento tiene ese llamado. Entonces vamos a enfocarnos a ser misioneros en tu iglesia y en tu ciudad, con tus vecinos. Gracias a Dios porque en mi discipulado vimos esto el viernes. Cuando tú encuentras ya sea un hogar receptivo o una persona receptiva, hay que poner el dedo ahí, no quitar el dedo del renglón. Las personas te están aceptando, ¿sí? Inclusive te abren las puertas de su casa. ¿Y cómo vamos? Vamos sin imponernos. No importa quién es la persona o dónde vive. No vamos con la actitud de, híjole, este vive en un lugar bien feo, me hubiera tocado un discípulo de las lomas o algo así. Evangelizar en las lomas. Creo que no te van a abrir allá. Tenemos que ir y ser agradecidos con lo que las personas nos ofrecen en todos los sentidos. No deshonrar su amabilidad y ser humildes en todo momento. No ser distantes. ¿Cómo vives tú entre la gente? ¿Cómo vives tú entre la gente donde les predicas el evangelio? Estoy asumiendo que lo hacen. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienes pláticas intencionales con el sastre? ¿Tienes pláticas intencionales con el del Oxxo? ¿O simplemente no consideramos ser cristianos ni representantes de Cristo en eso, sino solo los domingos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Realmente estamos compartiendo la vida con otros, viviendo en comunidad, siendo transparentes, demostrando esta integridad entre lo que decimos creer y cómo lo mostramos? Es interesante porque bueno, pues nos tocó este pasaje, no lo podíamos saltar, había que predicarlo. Pero empieza a ponerse buena la cosa, porque no siempre vamos a recibir una bienvenida. Todos criticamos a los testigos de Jehová, ¿verdad? Todos. Todos los sábados, todos los martes, 7 de la mañana, no tan temprano, 10 de la mañana, mediodía, en la tarde, tarde-noche. Ahí están. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué nosotros no tenemos al menos la intención que tienen los testigos de Jehová de ir y predicar? Sé que lo hacen de la manera incorrecta, sé que están cegados a la verdad de Cristo, que está catalogado como una secta, eso lo sabemos todos. Pero ¿te ha tocado que un testigo de Jehová te intente evangelizar? Si estás débil en la fe, hasta andas firmándoles el contrato de aceptación. Pero ahí están. ¿Por qué nosotros no tenemos esa intencionalidad? Decirle, oye hermana, ¿me acompañas? Voy a ir a hablar con esta vecina, a orar, a leer la Biblia y predicarle a Cristo. Nos da vergüenza. No sé si nos avergüenza Jesús. No, Jesús no me avergüenza. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no somos sal y luz en el edificio donde vivimos?
midiéndote. ¿Saben tus vecinos del edificio donde tú vives que eres cristiano? O la casa, los vecinos de al lado, ¿saben que eres cristiano? Y el tema es que algunos nos van a rechazar. Pero ante el rechazo tenemos que seguir adelante. No podemos, pues ya me dijo que no, bueno, ya, ni modo. No, tal vez con ese ni modo, pero va a haber miles de personas más. Me llama mucho la atención esta instrucción de Jesús de sacudirse el polvo de los pies, de sus pies para pues advertirles a ellos que me está rechazando. Y eso era un acto común en los judíos piadosos, ¿no? Cuando se desvincularon del paganismo y era una manera de decirles, al sacudirme yo los pies te viene un juicio, ¿no? Por haberme rechazado. Ese era como que el sentido. Hermano, va a haber momentos en que te van a romper el corazón porque no aceptaron tu predicación o al Jesús en el que tú crees. Y es importante estar advertidos de ese rechazo. Pero es normal. Creo que a todos nos han rechazado por nuestra fe aquí. Eso sí, podría tal vez aseverarlo. Pero nada de lo que Cristo fue rechazado y del juicio que experimentó Cristo. Es nada lo que nos ha pasado a nosotros. Y sabemos que es doloroso, ¿saben? A veces puede ser que estamos solamente pensando en, como los testigos de Jehová, en ir y tocar la puerta. Soy cristiano de Coram Deo. Venimos a decirle, ¿crees tú en la felicidad? No sé, algún speech que les diga a su pastor. Pero no es así. No está siendo así. La verdad es que muchas veces nos rechazan, empezando por el mal testimonio que estamos dando. Luego nos rechazan pues, porque eres el más chico de la familia o porque todos somos católicos y tú eres cristiano. También te rechazan por eso. Y se siente muy feo. Se siente muy feo que tú le quieres hablar a tu familia, que tú le quieres hablar a aquellos que están perdidos, tal vez de tu familia o tus amigos, y te dan el avión. Es más, te escuchan tal vez 1, 2, 3 horas o varias sesiones y terminan dándote el avión. Dicen, sí, claro, sí, Podemos empezar a sentir ese rechazo desde ahí. Hermanos, gracias a Dios que la cosa no se ha puesto tan candente aquí en la Ciudad de México contra nosotros. Pero no podemos no pensar en que eso es posible. Va a haber momentos duros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar a Cristo. Aquí en la panacea de la Ciudad de México donde vivimos, predicar a Cristo. Predica a Cristo en tu trabajo, con persecución o sin persecución. Predícalo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar la palabra, porque queremos que el reino de Dios en la Ciudad de México siga expandiéndose. Eso es lo que quieres tú, me imagino. ¿Cuáles son tus anhelos piadosos? ¿Que te regalen la Biblia de estudio de no sé quién? ¿O ver el reino de Cristo expandido en la Ciudad de México? ¿No te entristece ver sillas vacías aquí, que podrían estar llenas con personas que no conocen a Jesús? ¿Y qué estás haciendo para llenar sillas? Es que Dios es soberano, Él da el crecer. Pues sí, claro, todos creemos eso. Pero hay un mandato para ti en Mateo 28, para mí. ¿A quién estás discipulando no creyente? No, yo me discipulo con Israel, con Alan y con... Ahí estamos, sí, eso es un discipulado. Pero ¿a quién estás predicándole el evangelio que le digas, vamos a la iglesia? ¿A quién? Queremos que el reino se expanda, ¿no? No los veo muy convencidos de esa verdad. Dudo de su respuesta, hermanos, pero les voy a creer.
¿Quieres que el reino de Dios se expanda en la Ciudad de México? Vamos a darles el beneficio de la duda. Piensa en eso. Si realmente una de tus oraciones al Señor es: Señor, que tu nombre sea reconocido aquí en la Ciudad de México, que haya más cristianos, que haya más personas que te proclamen, que me des la valentía y la urgencia de ir y predicarles, porque si no se van a ir al infierno. Tú no sabes quién es salvo, quién no, pero que te valga. Tú ve y predica. Estos 12 salieron a predicar a Jesús. Ellos habían visto lo que Jesús hizo. Iban con la autoridad que Jesús les dio y con la capacitación que Jesús les dio. Nos dice la palabra que echaron fuera demonios, que ungieron con aceite a muchos enfermos y que los sanaron. Y hay algo interesante que creo que es importante resaltar. Predicaron. ¿Qué predicaron? A ver si leíste. ¿Qué predicaron? Vamos, tú puedes. ¿Qué? El arrepentimiento. Muy bien, tienes 2 puntos celestiales. Predicaron el arrepentimiento, hermanos. Ellos iban como siervos, no comprometieron su mensaje, y aunque sabían que podían ser rechazados por Jesús, porque Jesús se los advirtió, podían recibir persecución, ellos iban con el valor de decir la verdad sobre Jesús y su evangelio. Una de las primeras palabras que salió de Juan Bautista fue la palabra arrepentimiento. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? Predicando ¿qué? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino ha llegado. Los apóstoles iban y predicaban sobre el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es un componente importante en el evangelio y en la vida del cristiano. Fíjate lo que dice Thomas Watson, que era un puritano inglés, hace muchos años, 1600 y feria. Él tiene un tratado sobre el arrepentimiento, pero él afirma esto: el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual un pecador se humilla interiormente y se reforma visiblemente. Entonces quiero hacer un pequeñito paréntesis sobre el arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino no es solamente para el que le estás predicando. Es un ejercicio que tú y yo tenemos que estar haciendo constantemente. El arrepentimiento aplica a los discipulados y a los discipuladores. En nuestros discipulados, cuando estás tú discipulando a alguien o te están discipulando y se diga la palabra arrepentimiento, es que estoy arrepentido, es que sí quiero seguir a Jesús, es que yo voy con Jesús. Bueno, debe haber algunos factores para que se pueda ver un arrepentimiento genuino. Y eso es que lo que primero debe de haber es una visión del pecado. La gente debe de ver que está pecado. La gente hace una introspección, se ve a sí misma y claramente ve e identifica que tiene un estilo de vida pecaminoso. Si el discípulo que tú estás discipulando, o tú cuando te piden que te arrepientan, no ves tu pecado, algo está pasando. No hay un arrepentimiento, no hay una motivación para arrepentirse. Lo otro es que hay dolor por el pecado. A veces cuando leemos a los puritanos decimos: qué mente tan prodigiosa para escribir con tal descripción el dolor que sentían por los clavos de Cristo. Ay, pastor, qué colgado eres. Hermano, ¿te duelen los clavos de Cristo? ¿Te duele el pecado? ¿Sientes el dolor de saber que
que Cristo pagó por tus pecados más asquerosos y los menos asquerosos también, que Él sufrió, porque el arrepentimiento incluye un dolor piadoso, incluye una agonía santa, vamos a llamarle así. Nos duele el pecado. Eso es un factor también importante cuando hay arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento se expresa en un dolor genuino, en una angustia interna por pecar, por haber pecado, por recordar de esos pecados, porque sabemos que ofendieron a Jesús y no nos tiramos a la hamaca a decir, ya, ¿te duele acordarte de tus pecados pasados? Ahorita estás en Cristo, estás muy bien, eres muy piadoso, pero ¿te sigue doliendo pensar en tus pecados pasados? En las consecuencias que tuviste por esos pecados. Ese es un factor también del arrepentimiento genuino. El otro es que hay confesión de pecados. El arrepentido confiesa voluntariamente sus pecados. Admite con sinceridad sus pecados. Y no sé si te acuerdas cuando te pasó la primera vez, pero éramos muy específicos en nuestros pecados. Señor, perdóname porque hice esto, aquello, tal día. En aquel tiempo yo hice esto y esto. Hay vergüenza también por el pecado. Fíjate lo que Esdras oró, te lo leo. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Una oración de Esdras 9:6 para que lo anotes. Cómo se arrepintió el hijo pródigo de su pecado. Él no se sentía merecedor de ser hijo, de seguir siendo hijo. El pecado nos avergüenza porque nos deja desnudos y deformes delante de Dios, un Dios santo. Nuestro pecado avergonzó a Jesús. Él cargó con ese desprecio en la cruz. Y luego hay odio por el pecado. Una persona que realmente está arrepentida en tu discipulado o tú cuando te discipulen, odia el pecado hasta la médula. Porque lo que más amamos plenamente en este mundo es a Jesús. Y lo contrario de amar a Jesús es odiarlo. Y cuando pecamos estamos de alguna manera odiando a Jesús. El arrepentimiento comienza con el amor a Dios y termina con el odio al pecado. Entonces, una persona que está arrepentida se aparta del pecado y se vuelve al Señor con todo su corazón. Y empieza a hacer obras dignas del arrepentimiento, dice Hechos 26. Ezequiel dice: arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y todas sus abominaciones, y de todas sus abominaciones aparten sus rostros. Ezequiel 14. Hermanos, para cerrar mi paréntesis, tenemos que arrepentirnos de nuestras dudas. Tenemos que creer en la bondad, en la grandeza, en la gracia de Dios. Y tenemos que volver con mucha fe a confiar en Jesús. Ese Jesús que te libertó del pecado. Esa liberación que te ofrece Jesús por medio de su evangelio. Romanos 2 dice que la bondad de Dios quiere guiarnos al arrepentimiento. Entonces, hice este paréntesis porque es importante recalcar en este pasaje que los apóstoles iban y predicaban el arrepentimiento. Amén. Cierro ese paréntesis. Vamos otra vez con la misión de estos 12. Porque la misión de los 12, y es cuando
Marcos pone este paréntesis, este sándwich con este trágico acontecimiento de la historia que vemos aquí con la decapitación de Juan el Bautista. Los discípulos sabían que iban a tener quizá un costo del discipulado, por tener un discipulado o por ser discípulos de Jesús. Quizá los iban a rechazar. Ellos no sabían cómo les iba a ir. Jesús les advirtió. Y luego tenemos esta historia. Yo no sé si tenemos que, o quizá de manera misteriosa, el reino de Dios avanza en medio del rechazo, inclusive en la muerte de algunos de sus siervos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Digo, y ahorita vamos a ir con la historia de Juan, pero oye, Jesús me dice que vayamos de dos en dos, que podemos sufrir y morir. No está muy agradable esa encomienda. Que vayamos sencillos con poco, pero que lo poco que tenemos quizá no lo puedan quitar. Sí, está muy motivante que algunos nos van a recibir, pero que a otros van a rechazar y que inclusive nos van a tratar de destruir. Predicar la palabra de Dios, hermanos, ayudar a otros en nombre de Jesús, nos va a traer consecuencias celestiales muy buenas, pero consecuencias terrenales quizá muy malas, incluyendo quizá nuestra muerte. Aunque aquí, como estamos muy bonachones en la Ciudad de México y muy tranquilos, y no estamos en Chiapas donde matan a los cristianos, pues estamos muy tranquilos. Eso le pasó a Juan. Lo mataron. Jesús vivió la muerte. Los 12 apóstoles también. Bueno, 11. Juan no. Juan no vivió la muerte martirizado. Pero eso puede ser tu destino y el mío. Lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a Jesús y a los 11. Pero nuestro Señor Jesús en Juan 15:18 nos dijo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Entonces, vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos, porque nuestro Señor lo vivió. Hechos 5:41 dice: regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Déjame tantito ese versículo ahí. ¿Estás llevando el nombre de Jesús? ¿Estás sufriendo afrentas por el nombre de Jesús? ¿Dolor inclusive? Regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Quiero pedirte que te compres ese libro que me regalaron a mí, a lo mejor con un tanto de enojo, pero te recomiendo ese libro. Ahora vamos a otro punto. Pero te pregunto, ¿cuáles son las recompensas por servir fielmente a nuestro Dios? Piensa en las recompensas que vas a tener por servir con fidelidad a Dios. Ahora quiero que pienses cuáles son las bendiciones de una vida devocional al Rey Jesús. ¿Qué bendiciones tienes por vivir una vida devota a Jesús? Jesús va a hablar más adelante de esto. En el capítulo 10.
Jesús les dice: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, frenón, junto con persecuciones. A veces leemos bien rápido este versículo. ¿Qué? ¿Voy a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, tierras? Posiblemente esa sea la intención del Señor, no en lo físico, no en lo material. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero lo que recibas va a venir con persecuciones. En el siglo venidero y en el siglo venidero, dice. ¿Cómo podemos ver las recompensas y los beneficios espirituales, incluyendo la persecución? ¿Has pensado eso en tu vida? ¿Por qué a ti no te persiguen? ¿Por qué tú no estás viviendo persecución? Y digo, no nos vayamos lejos. Hay uno de los pastores de Gracia Soberana en Moroleón, que su papá es pastor en Chiapas, y nos cuenta historias de terror en Chiapas, en el estado, no en un pueblito de Chiapas ahí que se pelean dos compadres, un cristiano y un católico, no. El estado de Chiapas persigue a los cristianos, no el gobierno, o sea, saben a lo que me refiero. En todo el estado hay persecución. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el costo del discipulado? ¿Qué costo vas a pagar por ser discípulo de Jesús? Y otra vez, salvo el apóstol Juan, el resto de los apóstoles fue martirizado, así como algunos diáconos. Esteban fue el primero de ellos. Esteban murió lapidado por predicar fielmente el evangelio. Y un año después de Esteban, un año después de la muerte de Jesús, fue lapidado Esteban. Y de ahí se desencadenó un rock and roll tremendo. Nicanor, otro de los diáconos, murió junto con aproximadamente 2,000 cristianos que fueron martirizados. Esto después de la muerte de Esteban, que se vino una persecución a la iglesia. 10 años después, Jacobo el mayor, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan, fue decapitado por Herodes Agripa. Y después de él, Timón y Parmenas fueron martirizados 44 años después de Jesús. Felipe fue azotado, echado en la cárcel y fue crucificado en el año 54. Mateo se murió en Etiopía. Lo atravesaron con una alabarda. ¿Sabes lo que es la alabarda? Esas lanzas que tienen los que protegían los castillos, que tiene un pico y como una hacha y por atrás como un ganchito. Con ese atravesaron a Mateo. Jacobo, Santiago, el que escribió Santiago, cuando tenía 99 años fue golpeado y apedreado por judíos. Al final le abrieron el cráneo con un garrote. Matías, quien sustituyó a Judas, el apóstol, fue apedreado en Jerusalén y luego lo decapitaron. Andrés, hermano de Pedro, fue aprehendido en Edesa y fue crucificado en una cruz transversal. Marcos, nuestro autor de nuestro evangelio de esta serie, fue arrastrado y despedazado en Alejandría. El apóstol Pedro fue condenado a muerte y fue crucificado de cabeza en Roma. El apóstol Pablo fue decapitado, aunque antes de ser decapitado oró por el verdugo y también por los que le llevaron la noticia que lo iban a decapitar. Judas, que también le llamaban Tadeo,
fue crucificado en Edesa. Bartolomé fue azotado y crucificado en la India por predicar el evangelio. Tomás fue atravesado por una lanza también en la India. Lucas, el evangelista, él fue colgado de un olivo por sacerdotes en Grecia. Bernabé fue martirizado en el 73. Tú sabes que Nerón usaba los cuerpos de los cristianos, los ponía en lanzas, los empalaba y les prendía fuego para iluminar sus jardines. Eran sus antorchas humanas. Luego vinieron 10 épocas de persecuciones a la iglesia que duraron 300 años, donde pastores, diáconos, presbíteros y creyentes en general fueron cruelmente ejecutados, ahogados, colgados. Unos fueron asados a fuego lento, empalados, descuartizados, destripados. Cristianos a los que les cortaban la nariz para ver cómo se desangraban. Les cortaban la nariz a unos y las manos a otros para ver quién moría más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no acabó ahí. Vinieron persecuciones contra los cristianos en todo el mundo, iniciando en Persia. Continuó con una persecución papal por parte de la iglesia romana contra los cristianos. Y vino esta famosa y cruel Inquisición cuando la Reforma empezó a difundir el evangelio. Hay registros de la Santa Inquisición donde tienen a 309,000 quemados en la hoguera. Pero hubo más que eso, multitudes que murieron en cámaras de tortura, en calabozos. Hay una historia que a mí me conmueve mucho. Es sobre el reformador Juan Hus. Él defendió los escritos de otro reformador que estaba antes de él, de nombre John Wycliffe. Y él, Juan Hus, se manifestó abiertamente contra el Papa y los vicios que él tenía y los vicios del clero. Mientras Juan Hus fue ridiculizado, le pusieron una mitra, un sombrero papal, con demonios pintados y le pusieron el título que decía cabecilla de herejes. Y él respondió, fíjate sus palabras: mi Señor Jesucristo por mi causa llevó una corona de espinas. ¿Por qué no debería yo llevar esta ligera corona y hacerlo de buena gana? Cuando lo empezaron a atar en la estaca donde lo iban a quemar, dijo sonriente: mi Señor fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería yo de avergonzarme de esta que está tan oxidada? Cuando le empezaron a apilar la leña hasta el cuello, sus compañeros rogaban que él se retractara y él dijo: no, nunca he publicado una doctrina con malas tendencias, y lo que he enseñado con mis labios lo sellaré ahora con mi sangre. Volteando a ver al verdugo, le dijo: vas a asar un ganso, porque su apellido Hus en la lengua bohemia significa ganso. Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Quizás esto fue una profecía refiriéndose a Martín Lutero, porque 100 años después el escudo de armas de Martín Lutero había dibujado un cisne. Cuando le prendieron fuego a la hoguera de Juan Hus, él comenzó a cantar a todo pulmón un himno. Y el himno se oía a pesar del crujir de la leña. Cuando sus cenizas al final terminaron ahí, el Papa mandó que sus cenizas fueran separadas y echadas en diferentes zonas del río Rin, para que no quedara resto de este hombre hereje ni nada de su memoria. Y hoy seguimos hablando de Juan Hus y de su martirio.
Pero eso pasó muchos años, pastor. Bueno, mira, el 2 de marzo del 2011, un hombre pakistaní de nombre Shahbaz Bhatti, 42 años, era el único cristiano en el gabinete del gobierno de Pakistán. Y él fue brutalmente asesinado por hombres que llenaron su cuerpo de balas. Hombres de Al Qaeda. Al Qaeda se reivindicó el atentado y firmaron una sentencia que decía: esta es una lección adecuada para el mundo de la infidelidad, los cruzados, los judíos y sus ayudantes. Este es el final adecuado del maldito que servirá de ejemplo para otros. Y ahora, con la bendición y la ayuda de Alá, los muyahidines los enviarán a todos, uno por uno, al infierno. Este señor, Shahbaz Bhatti, él sabía del riesgo que corría al ser cristiano, al ser un devoto del Rey Jesús. Y justo unos meses antes de que lo martirizaran, él escribió: quiero compartir que creo en Jesucristo, que ha dado su propia vida por nosotros. Sé cuál es el significado de la cruz y estoy dispuesto a morir por una causa. Vivo por mi comunidad y por la gente que sufre, y moriré para defender sus derechos. Hermanos, estas no son historias nada más para contar. Son historias que han sido escritas con sangre, que Dios ha permitido para que tú y yo estemos aquí. Unos murieron por tener una Biblia, para que tú y yo tuviéramos una Biblia aquí. Otros murieron para que pudiéramos bautizarnos. Otros para que la Biblia fuera traducida en otros idiomas. Otros para que el clero nos interviniera. En fin. Esto que vemos aquí tiene que ser, no sé si una llamada de atención, un despertar, ponerse las pilas. Juan fue el precursor del mensaje y del ministerio de Jesús. Y también fue precursor de la muerte de Jesús. Jesús les dijo a sus 12: hey, no siempre vas a ser bien recibido. Y no solamente eso, ojalá te rechazaran, ojalá hubieran rechazado a Jesús y a sus apóstoles como te rechazan a ti, de no, ahorita no, gracias, o no estés molestando, primo, y ya. Ese rechazo terminó en la hoguera, o crucificados de cabeza, o descuartizados, destripados. De lo que te leí así de un resumen de libro. De un libro de 300 páginas de gente martirizada por Cristo. Hermanos, el costo del discipulado es grande. Es grande. Y entiendo que tal vez pudieras pensar: bueno, pero ¿y yo qué? O sea, pues yo estoy aquí a gusto, en paz. No vivo en Pakistán. La reforma ya se reformó. ¿Yo qué? No sé. La respuesta la tienes tú. A Jesús lo trataron con crueldad. A Juan, pues no se diga. Juan el Bautista. A sus seguidores también. ¿Tú eres un seguidor de Jesús? Seguramente hay un costo por pagar. Mira, algunos nos van a temer. Unos se van a oponer, unos nos van a rechazar, pero otros nos van a temer porque no les gusta lo que les decimos. Porque a pesar de sus pecados no pueden negar que Dios está obrando en sus vidas. En el fondo saben que Dios está obrando en sus vidas. ¿Sabes que a mi hijo no le gusta que le hablemos de Dios? Pero cuando se pone serio, él le dice a su mamá: yo sé. Es que no vas a encontrar paz. Yo sé.
pero en lo general no le gusta. En el 99.9% de las charlas agrede, responde feo, se levanta y se va. Pues, no quiero hablar mucho de Herodes Antipas, la verdad es que era un ser despreciable, malvado, un vividor, pero le temía a Juan, le tenía respeto a Juan. Era un hombre que vivía en inmoralidad sexual, pero que temía la predicación de Juan, lo consideraba. En realidad, esto es como una ¿cómo se dice? Como una historia de Quentin Tarantino. El apóstol, Marcos empieza a escribir y dice que Herodes decapitó a Juan y después va al pasado y describe todo lo que hizo. Lo que tenemos que ver aquí es que así como Juan, las buenas obras de Juan que persiguieron a Herodes en su conciencia, nuestras buenas obras tienen que perseguir a los que les predicamos. Nuestras buenas obras tienen que ser este elemento para dejarlos sin salida. Mis amigos del pasado sabían que yo tomaba y fumaba y a excesos. Y al día de hoy saben que no lo hago. Y cuando hablo con ellos, que empieza a ir la plática rumbo a estos temas que no son convenientes para los cristianos o situaciones así, yo marco una pauta. No hay forma que ellos me reclamen porque saben que no estoy de acuerdo, pero no solo eso, sino que el Señor me cambió y que les voy a empezar a hablar de Cristo. ¿Y qué pasa? Pues nadie invite a Antonio a las fiestas, ¿no? Era una tradición ir a ver el Super Bowl con mis amigos de la infancia. Y pues ya mejor hice la tradición en mi casa porque ya no me invitan. Pero es por eso, hermanos, porque les hablaba de Dios, les hablaba de mi testimonio, para ver si el Señor utilizaba mi testimonio para convencerlos de su pecado. Este señor Herodes no pudo con su conciencia, o no podía, lo mató injustamente. Tus obras no requieren que te defiendas delante de tus acusadores. Tú y yo no necesitamos defendernos si estamos caminando con Dios. Tú y yo no tenemos que emplear métodos de violencia o de coerción cuando estás representando a Jesús, cuando estás buscando extender su reino. Tus buenas obras, hermano, van a honrar al Señor y van a hablar delante de los hombres. Tus buenas obras van a perseguir a los que se te opongan a ti. Y no solo hoy, sino por toda la eternidad. ¿Qué costo del discipulado tuyo con Jesús estás dispuesto a pagar? ¿Y cómo lo estás llevando? ¿Tus obras los persiguen? Porque unos van a tratar de detenerte. Ve todo lo que se armó en este pasaje, todo lo que condujo a la ejecución de Juan. Vemos aquí una historia de sexo, de poder, de orgullo, de lujuria, de venganza. Una esposa intrigante y despiadada, que incluso se podría pensar que prostituyó a su hija. Vemos divorcio, adulterio, incesto, embriaguez, un baile de striptease, asesinatos. Parece serie de Netflix. Muchas veces hemos intentado hablar de muchas maneras a las personas, pero hemos cometido el error de no dar buen testimonio de Cristo. Entonces nuestras palabras quedan completa y absolutamente sin valor, sin autoridad. Algunos van a intentar destruirte. Hay un dicho que no escribió Shakespeare y que cuando leí esto me acordé.
No hay nada más peligroso que una mujer despechada, perdón. No hay nada más peligroso que una mujer despechada. Y esta señora Herodías le lavó el seso a su hija. Todo un drama de traición. Obviamente el rey Herodes simple y sencillamente no tuvo ni dominio propio, ni conciencia limpia, ni la valentía de decir que no, pero todo apunta a la destrucción de un siervo de Jesús, de un testigo de Jesús, de un discípulo, de alguien que buscaba honrar a Dios y terminó siendo destruido, al menos en este mundo. Algunos van a pedir, no literal, pero van a pedir tu cabeza. Lo vemos ahora en los empleos, donde puedo pensar que sí hay persecución para algunos cristianos, sobre todo en esta época de inclusión, donde te quieren obligar a hablar o a escribir correos con lenguaje incluyente. ¿Qué estás haciendo en esos casos? El costo de tu discipulado a Jesús es decir, no voy a acatar esa regla, aunque te corran, aunque pierdas tu afore, o bueno, tu pensión, o pierdas tus beneficios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿O prefieres ser tú el que te incluyan y empezar a hacer cosas que al Señor no le agradan? Igual te niegas y te dicen, te voy a despedir. Van a buscar destruirte. Dicen que a la gente buena le pasan cosas malas y que la vida para muchos es injusta y los justos sufren. Pero nunca olvides que Dios ve todo. Y Dios es el que te hace justicia. Jesús no se quedó callado después de saber todo esto. ¿Sí sabías? ¿Te acuerdas cómo se refirió Jesús sobre Herodes? Jesús estaba triste y herido por lo que pasó. Pero en Lucas 13:32 Jesús les dijo: vayan y díganle a este zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. En algún momento vamos a pasar por fuego, derivado de nuestro discipulado con Jesús. Tarde o temprano nos va a tocar. En la mañana estaba yo muy contento peinándome la barba en el espejo. Y estaba meditando en este sermón. Lo que Dios trajo a mi mente fue esto, aquí lo anoté. ¿Qué tan apáticos somos en ir y predicar? ¿Qué tan apáticos somos en ir y enseñarles a aquellos que no conocen a Jesús, que conocemos nosotros el pan de vida? ¿Por qué nos da miedo? Todavía mi esposa como que se enojó porque no le hice caso y me fui a escribir esta nota. Aquí está mi nota. ¿Qué haces? Me dijo. Yo, espérate, que algo se me vino a la mente. Era por esto mi vida. No creas que no te hago caso. ¿Qué tan apáticos somos en ir y predicar a Cristo? Ahora, ¿qué costo tiene ir a predicar a Cristo? ¿Qué costo tiene para ti, hermano, hermana, de ir a predicar a Cristo? ¿Cuál es el costo tuyo?
¿Cuál es el costo? Quizá no pierdas la cabeza como a Juan, pero ¿cuál es el costo que tú estás pagando hoy por seguir a Cristo? ¿Te has puesto a pensar eso? Quizá para el grueso de esta iglesia, pues el seguir a Cristo no represente que nos corten la cabeza, que nos empalen, que nos crucifiquen. Quizá no. Pero ¿cuál es el costo que esta iglesia sabe que puede pagar? ¿O cuál es el costo que tú estás pagando? ¿Tu comodidad? ¿Tu salud? ¿Los deseos de tu corazón? ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es el costo que estás dispuesto a solventar por predicar a Jesús? Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, también te lo recomiendo. Es una novela, pero como novela histórica. Si lo has leído, pues qué bueno. Si no, léelo. Y hay una parte donde, bueno, habla de que en Roma, en cierta época, los cristianos estaban ocultos en toda esta ciudad subterránea abajo de Roma, y que eran pasadizos, y el soldado romano que se mete ahí a matar cristianos, que termina convertido, les dice: oye, ¿qué es todo esto? Y el que lo lleva le dice: son tumbas. O sea, acababan las tumbas en la pared y ponían una lápida. Entonces el libro te lleva y te describe las frases, los epitafios de las personas que murieron en Cristo. ¿Te has puesto a leer epitafios en un cementerio? ¿No? ¿Nunca has ido brincando de tumba en tumba? Qué malo soy. Yo sí, íbamos muy seguido a cementerios, y porque tengo un hermano que murió, entonces mi mamá iba a lavar la tumba, entonces yo iba y me pasaba brincando de tumba en tumba y me pasaba leyendo. Fulanito dejó 5 hijos, todos lo amaron. ¿Te has puesto a pensar en tu epitafio? ¿Qué quieres que diga tu tumba? O bueno, el frasco donde te van a poner tus cenizas, ¿qué quieres que le pongan ahí? Rodrigo, comprador de libros. ¿Qué quieres que diga tu epitafio? Piénsalo. Pero la mayoría de los héroes que han muerto en Cristo, sus epitafios hablan de Cristo. Santiago, que murió en la fe. Roberto, que murió por Jesús. Su fe fue un ejemplo para nosotros. Él siempre o ella siempre predicó a Jesús. Pagó el costo de la fe. ¿Qué va a decir tu epitafio? Invertía muchas horas en Netflix. ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Como un hombre o una mujer de fe? ¿Como un hombre o una mujer que pagó el costo del evangelio? Las muertes no silencian vidas. ¿Tu vida realmente va a dar un testimonio de Jesús? ¿Tu vida va a dar testimonio de Jesús? Dice Hebreos 11:4: por la fe Abel
ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Tú vas a seguir hablando estando muerto? ¿Estás dispuesto a absorber un costo de tu discipulado para que en tu tumba tu epitafio siga hablando de tu fe? Hoy no conoces niños que les pongan Herodes, pero sí conoces a muchos niños que les ponen Juan o Santiago o Andrés. Andrés. Hermanos, nuestras lápidas pueden ser trompetas que sigan resonando como bocinas, que prediquen el evangelio por el costo que pagaste. El costo, y no estoy diciendo que murió decapitado y creía en Cristo, no, sino que asumiste un costo, pagaste un costo y tú permaneciste predicando a Jesús. Permaneciste predicando a Jesús. Hermanos, vayamos a Jesús en el arrepentimiento. Porque no sé por qué, de verdad, y lo platicaba creo que en el discipulado. Ya con esto termino. Pero no sé por qué estamos adormecidos en la evangelización. Hay algo que nos detiene. Me da oso, me da vergüenza. Es que me van a rechazar. Ya conozco a mi vecina, ya conozco a mi tío, ya conozco a mi prima, me van a rechazar. Es que es un necio, es que es un cabeza dura. Ahora, de una vez te aclaro, en Coram Deo no tenemos la intención de salir a la calle con un megáfono, hacer una campaña de algo para gritar a los cuatro vientos. No respetamos esa forma de evangelizar, pero no la compartimos, ¿ok? Lo que buscamos y compartimos en la iglesia es que tengas una relación profunda con las personas y que tu testimonio ayude a que les presentes el evangelio, que porque ellos ya abrieron tu corazón en confianza y que tú sabes las cosas en las que están batallando, tú puedas ser de ayuda en presentarles el evangelio. Que porque les amas, les sirves, les cuidas y les muestras a Jesús, ellos sean receptivos al evangelio. Pero en ese punto quiero detenerme. ¿Cómo estás evangelizando? ¿Realmente tienes la intencionalidad de discipular a alguien? Si estás discipulando a alguien, ¿realmente le estás predicando el evangelio? ¿A cuántos has traído a Cristo? ¿Qué costo vas a pagar por eso? Y te lo digo con amor. Si tú estás pensando más en el costo que vas a pagar de tu discipulado a Jesús y por eso no predicas, hay un cortocircuito en tu fe. Porque te garantizo que vas a recibir un costo, que vas a pagar un costo. A lo mejor no te crucifican, pero a lo mejor pierdes tu salud. A lo mejor no te cuelgan en un olivo como a Lucas, pero a lo mejor pierdes tu trabajo por predicar a Cristo. ¿Pero qué te importa más? ¿Tu trabajo o predicar a Cristo? ¿Qué quieres que diga Jesús cuando te reciba en el cielo? Obrero fiel. ¿Te imaginas que Cristo te agarre del hombro y te diga, mira, ¿ves a todas esas personas? Yo las salvé por ti. ¿Cuántos te va a enseñar Jesús? ¿A cuántos te va a enseñar Jesús?
pensando que así lo haga, ¿no? Pero estoy seguro que vas a saber a quienes le predicaste el evangelio y los vas a ver en el cielo. Y si es uno, hermano, gloria a Dios. Era uno que no estaba en Cristo. Amén. Amado Dios, queremos rogarte por nuestros corazones, sabiendo que somos regularmente infieles a la hora de predicarte, pero también temerosos y cobardes a la hora de pensar en el costo que pudiéramos estar recibiendo por predicar tu nombre, Señor. Estamos, como lo confesábamos el domingo pasado, Señor, tal vez pasmados o temerosos, o no es algo que regularmente pensemos, no es algo que regularmente analicemos y meditemos en qué costo vamos a pagar por predicarte. Señor, esta mañana queremos pedirte para que quites ese temor en todos nosotros, que nos des ánimo, que nos des valentía, que nos des coraje, que nos des pasión por predicar a Cristo, por predicarte. Que nuestras vidas sean testimonios de Jesús. Que si el día de mañana tú nos llamas a tu presencia, los hermanos que nos van a enterrar se gocen por el testimonio que dimos y por el costo que pagamos por Jesús. Que nuestro testimonio y nuestra vida siga hablando a un muerto, Señor, de que Cristo reina, de que Cristo salva. Estamos mal acostumbrados quizá en esta ciudad, Señor. Tenemos vidas muy cómodas, tenemos muchos recursos, tenemos empleos y quincenas seguras. Vivimos cómodos, Señor, holgados. Y no sé si eso esté no ayudando. Pero, Señor, que a pesar de nuestros contextos podamos predicarte de una manera fiel, sabiendo que hay un costo que pagar. Tu palabra nos enseñas que hay un costo que pagar, o que hubo un costo de aquellos discípulos fieles a ti. Que no nos dé miedo predicar a Jesús, que no nos dé miedo hablar de las bondades y de las misericordias de Dios en Cristo, sino al contrario, que eso nos empodere, que eso nos dé el valor para hacerlo. Espíritu Santo, te pedimos que nos des ese valor y esa valentía para predicarte con amor y con gracia, Señor, a aquellos que no te conocen, aquellos que son nuestros vecinos, que son nuestros compañeros de trabajo, que son nuestra familia directa. Ayúdanos a dar testimonio y ser sal y luz en medio de esta ciudad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de la escuela también. Ayúdanos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos gloria. Gracias por ser paciente con nosotros, porque hemos dejado de pensar en esto. Y tú nos sigues mostrando gracia, nos sigues mostrando paciencia, a pesar de nuestra infidelidad. Señor, gracias. Ayúdanos a como iglesia a animarnos y motivarnos siempre. A que cuando veamos a algún hermano que está fallando en su evangelización o que está desmotivado, le animemos y lo acompañemos a evangelizar, lo acompañemos a hablarle a otros de ti. Ayúdanos a ser una iglesia unida en eso también, Señor. Por favor, te lo pedimos. Ayúdanos a ser de verdad, como lo cantábamos, siervos que te den gloria. Ayúdanos, Señor. No queremos llegar delante de tu presencia y que nos recrimines que tuvimos todo para predicarte. Recursos, medios, tiempo, fuerza, y que fuimos desobedientes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.